En un pueblo pequeño cubierto de niebla perpetua, vivió un hombre llamado Adrián Solórzano. Era un escritor brillante, pero atormentado. Su talento era indiscutible. Cada obra que publicaba parecía estar impregnada en una oscuridad magnética. Una especie de hechizo que llevaba a sus lectores a no poder soltar sus libros hasta terminarlos. Sin embargo, quienes leían sus historias decían que algo cambiaba en ellos. Algunos afirmaban tener pesadillas recurrentes, otros escuchaban susurros en la noche, y unos pocos incluso decían haber visto sombras acechando en los rincones de sus hogares. Adrián sabía que su escritura era especial, pero también sabía que no era del todo suya. Desde hacía años, cuando se sentaba frente al papel, era como si algo más guiara su pluma. Las palabras fluían sin esfuerzo, pero no eran ideas que él reconociera como propias. Era como si alguien o algo estuviera dictándole las historias desde un lugar oscuro y lejano. Todo comenzó una noche de tormenta, 10 años atrás. Adrián Solórzano, entonces, era un joven escritor frustrado. No lograba publicar absolutamente nada. Sus ideas le parecían mediocres y su vida estaba sumida en la pobreza. Una noche, mientras bebía hasta el olvido en su miserable y envejecida cabaña, golpearon a su puerta. Era un hombre alto y delgado, vestido con un abrigo negro que parecía parte de la misma oscuridad de la noche. Su rostro era pálido, casi cadavérico, y sus ojos, aunque vacíos de emoción, parecían mirar directamente al alma. «Sé lo que quieres», dijo el hombre sin presentarse. «Quieres ser recordado. Quieres que tus palabras vivan para siempre. Puedo ayudarte, a cambio de algo». Adrián, embriagado por la desesperación, no preguntó mucho. El hombre le entregó un cuaderno de cuero negro, viejo y gastado. «Escribe aquí, no te preocupes por el cómo ni por el qué. Las historias vendrán solas, pero recuerda, todo poder tiene un precio». Sin pensar en las consecuencias, Adrián aceptó. Esa noche escribió su primer cuento en el cuaderno. Las palabras fluyeron como nunca antes, y en pocos días el manuscrito fue aceptado por una editorial. El éxito fue inmediato. Su fama creció, y con cada nueva publicación su riqueza y prestigio aumentaron. Pero también lo hicieron las sombras en su vida. Con el paso del tiempo, Adrián comenzó a notar cosas extrañas. Cada vez que terminaba una historia, algo cambiaba en el mundo a su alrededor. Los personajes oscuros que creaba parecían cobrar vida de formas sutiles, pero innegables. Una vez escribió sobre un hombre que perdía la cordura tras escuchar las voces en su cabeza, y semanas después, un vecino suyo se quitó la vida bajo circunstancias similares. En otra ocasión, narró la historia de una mujer perseguida por una sombra que la estrangulaba en sueños. Y al poco tiempo, una amiga cercana murió mientras dormía, sin explicación aparente. Adrián comenzó a temer su propio talento. Cada vez que cogía el cuaderno, sentía que algo lo observaba desde dentro, como si el objeto mismo estuviera vivo. Intentó dejar de escribir,
pero no podía. Era como una adicción, como si una fuerza invisible le empujara a llenar sus páginas con nuevas historias. Pero pronto las visiones comenzaron. En las noches veía figuras oscuras paradas al pie de su cama, mirándolo fijamente. Escuchaba susurros que pronunciaban su nombre, y el viento que soplaba fuera de su cabaña parecía formar palabras. Pero lo peor de todo eran los sueños. En ellos veía al hombre de abrigo negro sonriendo mientras le entregaba el cuaderno una y otra vez. Una noche, incapaz de soportar más el peso de su maldición, Adrián decidió destruir el cuaderno. Lo lanzó al fuego de su chimenea, pero las llamas no lo consumieron. Intentó cortarlo con un cuchillo, pero la cuchilla se partió en dos. Era como si el objeto estuviera protegido por una fuerza sobrenatural. Desesperado, tomó una última decisión: escribir una última historia, su obra final, con la esperanza de liberarse para siempre. Esa noche, bajo la luz tenebrosa de una vela, comenzó a escribir, pero esta vez las palabras no eran dictadas por una fuerza externa, eran suyas. Y en esas páginas narró su propia vida, su pacto con el hombre de abrigo negro y cómo todo había terminado llevándolo al borde de la locura. La última frase que escribió fue: "Aquí termina todo". Y entonces el escritor entendió que la única forma de escapar de su destino era convertirse en el protagonista de su propia tragedia. Al finalizar, Adrián dejó caer la pluma y miró el cuaderno. Por primera vez, parecía completamente vacío, como si todo lo que había escrito hubiera desaparecido. Pero en ese momento sintió un peso abrumador en el pecho. Las sombras que lo habían acechado durante años surgieron en las esquinas de la habitación y lo rodearon. El susurro del hombre del abrigo negro resonó en sus oídos. El precio ha sido pagado. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron el cuerpo de Adrián colgando de una viga en su cabaña. A su lado, en el suelo, estaba el cuaderno negro, abierto en una página en blanco. Pero si mirabas fijamente, podías ver algo extraño. Las sombras de las palabras escritas, como si estuvieran atrapadas en las fibras de papel, susurraban en silencio. El cuaderno desapareció poco después del suicidio de Adrián. Algunos dicen que fue robado, mientras que otros aseguran que simplemente se desvaneció. Sin embargo, desde entonces, escritores de todo el mundo han reportado apariciones de un extraño hombre de abrigo negro que les ofrece un cuaderno similar. La leyenda dice que quienes aceptan su oferta alcanzarán la fama, pero al igual que Adrián, terminarán escribiendo su propia e inminente ruina.